Dios bendiga sus vidas y aquí estamos nuevamente para compartir las escrituras y querer que usted se deleite en la presencia de Dios y pueda compartir con nosotros este gozo, esta alegría de poder estar compartiendo a la luz de las escrituras la palabra de Dios. Para nosotros es un placer estar con ustedes, llegar de nuevamente a sus vidas, a sus hogares. Bendiciones, la verdad que nos gozamos de que sigas allí en el canal y queremos hoy el tema que tocar y es la fe ante la adversidad. Pastor, ¿qué tema el cual hoy vamos a compartir con las personas? La fe ante la adversidad. Pastora, vea, primero que todo, lo que nosotros pensamos y estamos haciendo tiene que ser compasado con la fe, porque si nosotros no tenemos fe, no obtenemos lo que verdaderamente andamos buscando. Y es que, pastor, vamos a meternos en un campo y tiene que ver con lo que sucedió en el principio de la creación, cuando vino el diluvio, cuando Dios le advirtió a Noé y le dijo que iba a ser destruida la tierra a raíz de la perversidad, del pecado que había en esa época. Vemos que solamente se salvó la familia de Noé. Pero se salvó la familia de Noé porque porque las otras personas no creyeron. Y cuando uno no cree verdaderamente de lo que Dios puede hacer y de lo que Dios es capaz de hacer, siempre nos va a ocurrir lo mismo que le ocurrió a esa gente. Consecuencias. Sí. Entonces, pastor, miremos que en esa situación yo me alcanzo a imaginar ese momento, ese caótico que se sintió, que se vivió en esa época. Y vemos que yo me imagino cuando Moisés en ese diluvio, esas aguas creciendo y vemos la gente desesperada o ahogándose. No puede, o sea, es algo que se nos viene a la mente porque mire que solamente quedó fue la familia de Noé. Entonces, al ver esa situación, pastor, vemos que en ese momento pudo haber el mismo vecino, aquel que estuvo a su lado, tocarle la puerta y él sin poder hacer nada, porque la Biblia habla que el que cerró la puerta fue Dios. Cuando estamos hablando de Noé y un hombre de una fe tan grande, porque en ese tiempo Noé no era el que estaba en el plan de salvación, Noé era el que buscaba de Dios y era el que amaba a Dios. Entonces cuando nosotros amamos a Dios, nosotros buscamos de nuestro Señor Jesucristo, nosotros estamos en el plan de salvación de Él. Porque nosotros primero que todo, mire, la fe es una cosa la fe mueve montaña. Y la fe tiene uno la certeza de algo que uno no está viendo. Así que podemos ver el temor con que Noé empezó a creerle a Dios, porque es que, pastor, creerle a Dios en medio de una situación como la que Noé estaba pasando es algo maravilloso. Ahí está usted diciendo lo que es correcto, porque es que hay vea, toda la gente cree en Dios. Y el problema no es creer en Dios, sino creerle a Dios, porque cuando nosotros tenemos un oído y sabemos escuchar la voz de Dios, sabemos hacer lo que a Dios le agrada, nosotros andamos En el camino correcto. En el camino correcto. Pastor, y es que se dice, escuche bien esto, se dice que fueron 120 años de la cual él estuvo en ese propósito haciendo, construyendo el arca para poder entrar allí, para poder recibir la salvación de su familia, de la cual fueron ella y los que estaban con él. Y vemos aquí, pastor, algo que yo me imagino ese desespero, esa agonía, aquel que no podía abrir la puerta porque como Dios fue el que la cerró y si le hubiera cerrado él la hubiera abierto, pero la palabra dice que Dios fue el que cerró la puerta. Hay muchas veces que el ser humano piensa que lo que está haciendo él es correcto y es perfecto. En ese tiempo la gente, analizándolo bien, hay que analizarlo de esta manera, que la gente se perfilaba y decía que estaba haciendo lo correcto. Trataban a Noé de loco, cuando Noé los invitaba a ellos y daba el golpecito en el arca y decía se va a acabar el mundo en lluvia. La gente no creía, lo trataba de loco Incredulidad. Porque en ese tiempo no llovía. Entonces, en este tiempo podemos comparar nosotros la misma idea. La escritura la estamos hablando y desde cuándo no se viene hablando.
Y hay mucha gente que la gente de afuera también trata a uno de loco porque nosotros gritamos, nosotros hacemos bulla, nosotros le damos la, Adoramos a Dios con esas ganas, ese gozo. nosotros le damos la gloria a Dios y nosotros hablamos en lengua, en fin, son cosas y ellos dicen que somos locos. Entonces mire bien que Noé se quedó firme hasta el último momento, de la cual vino el diluvio y arrastró con multitudes, y solamente quedaron él y su familia. Bueno, desde entonces el Señor hizo un pacto de que no acabaría más el mundo en fuego. Pero ahora nos vamos En a agua. eso sí, en agua. Pero ahora nos vamos a acabar. ¿En qué nos estamos acabando? La Biblia no registra que nos vamos a acabar en fuego, ni que. Pero mire usted una cosa, ahora mismo la gente está pereciendo por alma de fuego. La gente está pereciendo por toda cosa negativa que va designado. Cada quien, pastora, mire, cada quien de nosotros buscamos verdaderamente lo que nosotros obtenemos en nuestro corazón. O sea, de la abundancia del corazón habla la boca. Nosotros tenemos que tener presente. Nosotros tenemos que tener presente, pastora, vea que si nosotros vamos a analizar el diluvio en esa época con ahora, es muy aparecido y quiere que le diga, ¿sabe por qué? Porque es que ahora la gente está desenfrenada también. Ya hoy en día... Tenemos la misma época. La misma época, con la diferencia de que en ese tiempo era el arca y hoy en día el arca es la palabra de Dios. Claro. Entonces, aquí vemos que es que el Señor quiere que nosotros seamos diferentes, que todo lo que hagamos sea diferente. Y no es que nosotros seamos diferentes. Porque es que somos separados, ya estamos separados. Bueno, no es que nosotros seamos diferentes, o sea, que seamos muecos, que nosotros seamos calvos, que nosotros seamos... Obvio, de que entre nosotros hay de eso. Pero entonces que seamos diferentes a lo que está haciendo la gente de afuera. Del mundo. El mundo quiere que le diga, ¿sabe por qué? Porque nosotros debemos ser ejemplos de la gente. Porque si yo me pongo a hacer lo que la gente de afuera está haciendo, ¿qué diferencia estoy marcando yo? Por eso es que nosotros no debemos, pastor, de dejarnos llevar por las corrientes del mundo. Que nos critiquen, que nos murmuren. Igual manera, a Noé le pasó lo mismo. A Noé le murmuraron, a Noé le criticaron. Imagínense en ese momento de caos donde él trabajaba el arca para llevar a su familia, la cual recibieron la salvación de poderse salvar en ese momento del diluvio. Y vemos allí, yo me alcanzo a imaginar la gente, es que es algo que se le viene a usted a su mente y es alcanzar la gente a decirle en el momento que él clavaba, que él cogía una tabla, que él empezaba a organizar, que le decía, usted está loco. Venga, vamos a tomar unas politas. Venga, camine, vamos a distraernos. Son cosas que se nos vienen a la mente porque, ¿sabe por qué? Porque él seguía firme, él hizo caso omiso, él no prestó atención, porque vemos que allí en ese momento él seguía en su labor, oyendo la voz de Dios y creyéndole a Dios. Cuando nosotros estamos hablando de que él daba un golpecito, nosotros acá hoy en día estamos buscando un capítulo, estamos buscando un versículo, estamos hablándole a la gente de la palabra de Dios. Manifestándole las buenas nuevas de la salvación. Asimismo estaba él, vea, cuando habla de 120 años, era porque analice usted la cantidad de tiempo que le dieron a la gente para ver si la gente se arrepentía. Y la gente tercanada que quería obedecer, es que no escuchó. Lo que pasa es una cosa, pastora, vea, que la perdición del hombre lo hace ser como tan firme en las cosas negativas que lleva. Entonces, la fe ante la adversidad. Pastora, vea, nosotros tenemos que tener mucha fe. Primero que todo, fe, porque nosotros estamos analizando la palabra de Dios y nosotros tenemos una fe viva en nuestro Señor Jesucristo, que Él vino aquí a la tierra y nos dio la salvación a todos nosotros. Por eso nosotros, hay mucha gente que dice, vea, mire, ellos están hablando de salvación como que no se van a morir. No, todo el mundo aquí en la tierra morirá. Vamos a partir. Todos vamos a partir. Lo que estamos hablando de la salvación es ese espíritu que nosotros tenemos que no queremos que se pierda. Y es que, pastor, me voy a meter un poco que no nos queremos salir tampoco del tema. La fe ante la adversidad, sino que es que la muerte es ganancia. Para los que creen en Cristo Jesús, sabemos de que es ganancia.
No tanto los que creen, sino los que hicieron la voluntad de Él. Porque es que Amén. cuando nosotros creemos y no hacemos la voluntad de ese Dios, Señor de que Jesús. vino a dar su vida aquí a la tierra por la salvación de nosotros, estamos nosotros en cero. Por eso, amigo, usted que está allí, iglesia, usted que está allí, cuando la sal pierde su sabor, pastor, Dice el versículo, dice, hay muchas veces, pastora, que dice que cuando la sal pierde su sabor, ¿verdad? Y hay veces que nosotros, cuando no tenemos conocimiento de la palabra de Dios, hay unos que dicen, pero yo estoy salado, yo sí estoy salado. Hombre, vea que ojalá, como se lo dije yo a un cliente un día, ojalá que usted estuviera salado verdaderamente, porque usted vea, pues cuando nosotros somos la sal de la tierra, porque la sal del mundo. nosotros tenemos que sazonar a esa gente con la palabra de Dios, esa gente que no ha creído en Dios, tenemos que sazonarla con la palabra de Dios y tenemos que hablarle de que después que ya, por ejemplo, la palabra de Dios después que dice, después que la sal pierde su sabor, ya no queda sino para ser hollada. Entonces cuando nosotros perdemos la comunión con Dios, ya nosotros perdemos el perfil que llevamos y ya nos tiramos, como se dice, al hoyo. Entonces somos burla hasta de nuestros propios amigos. El amigo se llama Jesucristo. Amén. Es el único amigo. Nosotros tenemos que... ¿Conocidos? Sí. Porque es que también en la Biblia habla que los enemigos del hombre son los de su casa. Entonces nosotros no nos podemos basar ni en los amigos ni en la familia. La familia de nosotros es el que hace la voluntad de Dios. Amén. Entonces, aquí vemos algo y es que nosotros necesitamos vivir conforme la voluntad de Dios y tener el testimonio como lo tuvo Noé. Pastora, vea, cuando Noé tuvo 120 años, ¿cierto? Haciendo el arca, nosotros tenemos que analizar cuánto tiempo también no se está hablando de la palabra de Dios. Hace más de 100 años. Entonces, si Jesucristo nos ha dado ese galardón y nos está dando esa gran oportunidad, es para que nadie perezca en esta vida, para que nadie se pierda. Y es que todavía el Señor sigue dándole oportunidad a la humanidad para que se arrepienta, se convierta, viva conforme a la voluntad de Dios, cambie su manera de pensar, su manera de vivir, su manera de actuar. Todo su ser se ha transformado bajo la cobertura de Dios. Ahora vamos a mirar personajes de la palabra de Dios, de la cual nos están hablando de que por fe personas vencieron obstáculos porque ellos fueron personas comunes y corrientes, así como usted y yo, de la cual sintieron, padecieron y estuvieron en adversidades. Uno de ellos, pastor, nos lo vamos a ver en el versículo 8 del libro de Hebreos capítulo 11 y dice, por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que se le había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Pero mira esto una cosa, él iba físicamente, ¿cierto? Pero ya sabía quién lo había enviado. Exacto, él iba físicamente que no sabía para dónde iba, pero espiritualmente él ya tenía un llamado. Claro, porque él iba para un lugar desconocido para él, pero en sí, él sí sabía quién le había dado la orden. Claro, porque cuando nosotros no conocemos, cuando nosotros no sabemos, y él supo escuchar la voz de Dios. Porque cuando nosotros sabemos escuchar la voz de Dios, puede de que nosotros no sabemos qué es lo que vamos a hacer, pero Dios sí sabe qué es lo que nosotros... ¿Y a dónde nos va a llevar? ¿A dónde nos va a llevar? Sí, puede ser pastor, puede ser líder, puede ser lo que sea, pero desde que Él sí sabe para dónde vamos y nosotros no lo sabemos. Pastor, nos vamos a meter un poco más y a tema a los jóvenes, a esas personas que... Voy a meterme al campo de los jóvenes un poco ahorita. Hay jóvenes que solamente por vista toman decisiones y una de ellas puede ser, no, es que me enamoré de aquella persona y se enamoran, pero esa persona no cree en Dios. Y mire que ahí va algo en contra de uno del otro, pastor, que vemos que el uno sí, el otro no. Por eso hay un versículo. En yugo desiguales. Por eso hay un versículo en la Biblia que dice, ¿cómo hago yo para andar con otro si no me he puesto de acuerdo con él? Nosotros para un matrimonio tenemos que ponernos de acuerdo con la novia y la novia con el novio. Nosotros tenemos que entender
que primero que todo es el acuerdo. Por eso es el versículo que usted dice Y que pastor, y es que si antiguo desigual. y es que si el fundamento de un hogar, cualquier mujer, hombre, a la edad que sea, ¿sí? Joven, anciano, adulto, medio adulto, así, pero total es que sea el fundamento Cristo, todo marcha bien, pastor. Sí, porque lo que pasa es que nosotros, por ejemplo, cuando nosotros actuamos por nuestra propia cuenta, porque hay que entender también que nosotros, el Señor dicen que, o sea, hay una palabra que vuelvo y la repito, el libre albedrío, Sí, que Él respeta el libre albedrío, sí, Él respeta la opinión de cada quien. El que quiere vivir bien, vive bien porque lo busca Él, y el que quiere vivir mal, vive en el mal. y se Porque amarga. la vida hay que saberla llevar, siempre compasándola con nuestro Señor Jesucristo, que es el dador de la vida. Así que vemos otro punto, y así como hablamos de los jóvenes, también vemos negocios que se hacen y se forman de una manera tan rápida, así vea. Pero detrás de ellos hay algo oscuro. Entonces vemos esa clase de negocios jugosos, esas ofertas grandiosas que nos llegan y vemos que no pensamos antes de actuar y dar un paso, porque después cuando ya lo damos es que nos agarramos la cabeza, nos jalamos los pelos, porque nos equivocamos en haber tomado decisiones y no esperar en Dios. Pastora Bea, cuando usted estaba hablando ahorita de los jóvenes, mire, estamos hablando del futuro de nuestro mundo, ¿cierto? Sí, Por aquí, porque los jóvenes deben de ser el futuro de este mundo. Pero mire usted una cosa, que los jóvenes hoy en día tienen una mente muy apartada de Dios. de Dios. Tienen un corazón muy negativo, que no quieren perfilarse ni quieren oír las Claro que cosas de también Dios. tenemos que hablar que no todos están en esa condición, pero la mayoría sí. Mire, eso cuando salen dos o tres jóvenes adorando al Señor, le digo que hay fiesta en el reino de los Amén. cielos. Porque es que vea, Gloria a si Dios. nosotros no nos contentamos aquí en la tierra que somos pecadores y estamos sobre el pecado, porque esta tierra está contaminada de pecado, nosotros nos reímos y nos gozamos. Ahora nuestro Señor, que es santo, santo y santo. Santo de santos. Así, amigo, usted que está allí, yo le voy a llevar a este punto, para que usted reflexione. Y antes de esto también le quiero decir, y es el dinero fácil. Eso se obtiene casi en la mayoría de las esquinas. Hay veces que nosotros, pastoras, decimos que el dinero es fácil. Y ese dinero es el dinero más precario, más trabajoso que hay para conseguirlo. Porque vea, hay una, Y aún cuesta hasta la vida. por ejemplo, hay muchas mujeres que trabajan en la vida sexual, ¿cierto? Entonces decimos que ese es trabajo fácil, no, eso es un trabajo berraco. Difícil Ahora, para ellas. otra cosa, una persona que viva de atraco y de esas cosas, decimos que eso es fácil. Fácil no, eso es tremendo. ¿Quiere que le diga? O ¿Sabe? sea, Porque a pastor, es que a veces se le llama dinero fácil porque en muchas ocasiones no es fácil para ellos, pero les llega rapidito. O sea, es como quien dice, se lo aflojan de una vez. sí, pero Lastimosamente los ha llevado a la perdición. así como les llega, así también se le va. Así también se le va. Porque eso es una maldición, porque es que Dios bendice al dador alegre y bendice el que se la está ganando con el sudor de su frente. Honestamente. Honestamente y honradamente, porque él, cuando el hombre pecó en el huerto, le dijo: te ganarás el sustento de tu vida con el sudor de tu frente. Y es que, pastor, la misma palabra nos enseña en Ageo, dice que mío es el oro, mío es la plata, y cuando él dice que mío es esto, entonces, ¿a quién debemos nosotros de confiar y acudir? A Nosotros Dios. tenemos que aclamarle a él, hombre, vea, y por eso yo siempre lo he dicho y lo sigo diciendo, pastora, vea, cuando nosotros descendemos del Padre, hay muchos, o sea, que no entienden de que el Padre es el Padre Celestial también. Y a ese Padre es el que nosotros le tenemos que clamar. Nosotros viviendo, clamándole a Él es el único que nos va a socorrer y Él es el único que conoce nuestros corazones y conoce nuestras necesidades. Entonces, vamos a seguir y algo que yo les quería regalar, porque de verdad, como les dije ahorita, ahí les va lo que quedaba pendiente por terminar y dice, Dios trabaja a largo plazo. Escuche muy bien, Dios trabaja a largo plazo.
Pero el diablo trabaja, el enemigo trabaja a corto plazo paquetes. ¿Y sabe cuál es el paquete? BTP. ¿Qué significa eso? Viaje todo pago. Cuando nosotros, ese sí es una cosa que la gente cree que es fácil. Mire usted, y para que nos demos cuenta a dónde nos va llevando, a la perdición, o porque nosotros no nos estamos poniendo de acuerdo con nuestro Señor. Nosotros tenemos que, pastora, nosotros como seres humanos y como cristianos, si yo tengo 100 pesos, yo tengo que contestarme con esos 100 pesos. No seguir perfilado, obvio que yo necesito más, porque yo necesito más. Para cubrir más necesidades. Sí, pero el Señor sabe las necesidades ¿Y en qué momento? Y en qué momento viene esa bendición que yo estoy esperando. La fe ante la adversidad. Pastor, vamos a hablar un poco sobre aquellas personas que han blasfemado contra las cosas de Dios. Esas son las personas que, le digo a usted algo, toda clase de personas que haya blasfemado en contra de Dios. Usted no ve que hay una cantidad de famosos que han caído y han blasfemado en contra de nuestro Señor Jesucristo. Y es que, pastor, hay cantantes con fama. Pero es que mire usted una cosa, ya la gente... Que dicen que Jesús no es Dios. No, y hay mucha gente de que ya creen que porque tienen fama ya ellos son Dios, y mentira es que no. La fama es una cosa y Dios es otra. Por eso es que tengamos mucho cuidado con todo esto, porque mire que dice que la fama, la popularidad, el dinero, hay veces nos lleva no nos lleva a la perdición. Por eso estamos hablando de las adversidades. Cuando una persona es famoso y se deja guiar por esas adversidades, creyendo de que él es más que Dios o que no hay Dios, no, Dios es que le va a satisfacer el vacío que él tiene. Jesucristo es Dios. Mire, yo he oído muchos cantantes, yo oí un cantante donde decía que él nunca había recibido la felicidad que recibió el día que recibió a nuestro Señor Jesucristo. Entonces, si ese cantante tiene fama y tiene plata y dice así, es porque la vida lo llevó y él está en el plan de salvación de Dios. Claro, es que a muchos la fama y el dinero los corrompe. Hay veces que, vea, mire, por eso digo, los talentos los da Dios, la inteligencia la da Dios, pero hay que saberla llevar y no apartarnos de las cosas positivas y no coger lo negativo. ¿Y sabe por qué? Porque no fuimos creados para recibir dinero sin Dios. Porque nosotros fuimos hechos a imagen y semejanza. Si nosotros hubiéramos sido de otra forma, nosotros no tuviéramos ese galardón. Mire usted, si usted se mete a analizar la escritura del huerto del Edén, cuando el Señor puso a la parejita allá en el huerto, allá no les hacía falta nada. Nada, y así no nos hace falta nada a nosotros cuando tenemos a nuestro Señor Jesucristo. Ellos estaban allá totalmente creyéndole, le creyeron a Dios y estaban allá, pero por la causa y la desobediencia, por causa del pecado, es que nos lleva a nosotros al colapso. Entonces, aquí miremos algo para que usted entienda un poco más, y es que cuando usted tiene la sabiduría de Cristo, Él le va a enseñar a usted cómo usar el dinero que ha llegado a sus manos. Mire, bueno es tener dinero, bueno es porque, o sea... Se necesita, hay que cubrir gastos. Sí, la persona vive bien, la persona viste bien, la persona come bien. Pero mire usted una cosa, lo más triste de la vida es que la gente se vuelva buscador de dinero y no buscador de nuestro Señor. Y así hay personas. Mire, hay muchas personas que los dioses de ellos son la plata. Los corrompe. Mire, los marea. Hay mucha gente que sufren de insomnio cuando tiene plata. Pues entre más plata tiene, entonces en la noche... Más quiere meter debajo del colchón. Sí, en la noche no duerme pensando de qué manera va a sobrarse otra plata o de qué manera le va a hacer trampa al prójimo para quitarle lo poquito que tiene. Tengamos mucho cuidado. Así que
La fe ante la adversidad, pastor. Pastora, vea, cuando nosotros estamos hablando de la fe, nosotros hablamos de algo, ¿verdad? Que, por ejemplo, a mí me dicen, de allá te viene una plata, pero no sabemos cuándo, pero yo tengo esa fe que viene, ¿cierto? Cuando me dicen a mí, Jesucristo viene pronto, bueno, nosotros no podemos estar pensando solamente en la venida de Él. Nosotros tenemos que estar pensando también en la partida de uno de nosotros. Porque si yo, el día que parta de aquí, estoy sin el Señor, se perdió todo este. Por eso, si tenemos sabiduría en Cristo Jesús, Él nos va a enseñar cómo manejar el dinero. Y no me voy a creer Tarzán, el rey de la selva. Cuando nosotros tenemos la mente de Dios, nosotros tenemos que tener los pensamientos muy controlados con el vecino, sentir verdaderamente la necesidad que tiene nuestro prójimo. Y vamos a ver a dónde está el auxilio para esa persona. Si está en el hogar de nosotros, nosotros tenemos que darle cabida y nosotros tenemos que analizar las cosas conforme son. Por eso David decía estas palabras, dice, Él sostiene mis pies como de sierva, en otras palabras, separados de Dios, nada podemos hacer. Nosotros cuando nosotros estamos perfilados, vea que David fue un hombre que le creyó a Dios, un hombre escogido por Dios. Un hombre que cometió errores. Pero mire usted una cosa, nadie está exento de los Claro. errores, pero nosotros lo que no nos podemos, nosotros tenemos que reconocer los errores, porque para eso estamos cada día más aprendiendo, cada día más y... ¿De qué manera? Pastor, y en muchas ocasiones miramos esto y es que como David cometió errores, entonces empezamos nosotros con el dedo a señalar y a decirle, pero ¿cómo ese hombre puede estar en la lista de la palabra del Señor allí? ¿Cómo puede? ¿Sabe por qué? Porque Dios tuvo misericordia de él cuando él iba, doblaba rodillas, gemía ante el Señor, le pedía perdón, pero él no volvía a hacer lo que había hecho. Lo que pasa es una cosa, pastora, vea, que nosotros tenemos que dejarnos de ese conformismo. De yo soy así es que soy yo y nadie me saca de esto. Nadie me saca de esto porque yo soy así. Entonces, ese es el hombre perfecto, es una persona ideal. Porque es que vea usted una cosa, cuando nosotros decimos que es que a mí no me saca ningún hombre, qué palabrota tan deshonesta. Si aquí nosotros no somos capaces ni de sacar una nigua de un cuarto oscuro porque no la vemos, ahora vamos a ver las adversidades cuando se nos vienen sin la presencia de Dios. Ahí es donde tenemos que estar firme, amigo, en medio de esas situaciones, en medio de esas adversidades, firmes en la presencia, en el poder soberano de Dios. Le hago una invitación a toda la gente que nos está escuchando, a toda la gente que nos va a ver, que hagamos un acto y nosotros vamos a perfilarnos a buscar de nuestro Señor. ¿Cómo lo vamos a buscar? Buscando la Escritura. Si no la sabemos manejar, vamos a buscar una persona que nos vaya guiando, una persona correcta, una persona que sí sepa verdaderamente, que no lo vaya a tener... ¿A confundir? Sí, a confundir, a meterlo por una doctrina errónea. Porque es que ahora en este tiempo también nos tenemos que cuidar de los falsos maestros. Porque es que la doctrina es la palabra esta que tenemos aquí de Dios. A esta es que nos referimos, a esta palabra que es la que es viva y eficaz. Para nosotros tener conocimiento tenemos que leer la palabra de Dios. Tenemos que meternos en los secretos de nuestro Señor. Porque es que Él dice, vea, cuando nosotros le vayamos a pedir, métete en tu aposento y pídele en secreto que Él te recompensará en público. Si Él me va a recompensar en público, Él me va a dar lo que yo le estoy pidiendo. Entonces ahí tenemos que tener nosotros fe y está conciso de algo que nosotros estamos pidiéndole a Él y que Él nos va a dar a nosotros. Por eso, separados de Dios, nada podemos hacer. Porque analizando el otro campo, y es que el poder y el dinero cambia a las personas. Sí, mire, una cosa, vea, hay mucha gente que tiene dinero buscan poder público. Quieren que le diga, ¿sabe por qué? Porque es que entonces ellos quieren semejarse, ellos quieren mostrarse en lo que están haciendo. Y la persona, cuando lleva ese ego, cuando lleva ese impulso,
tenga la plena seguridad que no llega a ninguna parte. Y la fama y la popularidad cambia a las personas. Porque es que nosotros tenemos es que dejarnos mordear. ¿Y cuál es ese? ¿Por qué nos vamos a dejar mordear? Por la palabra de Dios. Por eso es que nosotros, pastora, veamos, vamos a meter en un campo que es muy crítico. Sí. Y el cristiano no debe participar en política, para mí. Porque nosotros, vea, mire, nosotros la política de nosotros es la de nuestro Señor Jesucristo. Y seguimos analizando un punto y tiene que ver con que la fama, la popularidad te aparta de las cosas de Dios cuando tú no sabes, cuando tú no le das el campo, cuando tú no dejas que el Espíritu Santo sea el que tome el control de todo lo que tú manejas. Entonces vemos que a un pastor se olvidan de su mamá, de que la mamá existe, de que la mamá necesita. Por eso la Escritura lo dice, que honra a tu padre y a tu madre para que los días en la tierra se te alarguen. Cuando nosotros estamos honrando a nuestro Padre, estamos honrando a Dios. Cuando nosotros estamos haciendo lo que a Dios le agrada, nosotros somos fructíferos, somos multiplicados, se nos va multiplicando todo lo que nosotros vamos haciendo. Mire usted una cosa, parece que fuera, hay mucha gente que dice que es mentira, pero lo más bonito es vivir de esa esperanza con nuestro Señor Jesucristo, que nos va dando todo. Y es que, pastor, si miramos algo en esto también, y es que todo lo que aquellas personas, aquella fama, aquellas cosas que han adquirido, aún el dinero que han llegado a sus manos, eso se vuelve una maldición. Pastora, vea, por ejemplo, la persona, los escalafones lo van enfermando. Esa competencia, por ejemplo, hoy es una cosa, está bajito, ya mañana subió. Pasado mañana, o sea, por decirlo así, año por año va subiendo. Esa persona, en cambio de ser más humilde, se le va creciendo más el ego. Eso es lo que usted estaba diciendo, de que hay muchas veces que la persona tiene una cantidad de dinero y la mamá está padeciendo en necesidades. La casa, necesidades en la casa, sufriendo que no hay con qué pagar el agua, no hay con qué pagar la luz, no hay con qué, nada, solamente, o sea, está sobreviviendo por la misericordia de Dios. Porque aquella persona que un día fue hijo, la fama lo corrompió y se le fue al cocote. Vea, mire, cuando nosotros nos estamos dejando llevar por las adversidades y la fe la tenemos atrás, la fe es la certeza de lo que uno no ve. Cuando nosotros tenemos fe en nuestro Señor Jesucristo. Bueno, si yo tengo fe en nuestro Señor Jesucristo, hombre, vea, yo tengo que analizar las cosas y entender que nuestro Señor es el primer lugar y es el primero en nuestras vidas. Entonces, vamos a mirar otro pasaje de las Escrituras que también nos van a mirar personajes por fe que salieron adelante. Y que de pronto usted dirá, ay no, pero es que yo no puedo tener la misma fe de ellos. Si estos personajes lo hicieron, fueron capaces, usted también lo puede hacer. Así que vamos a mirar, pastor, el del mismo Hebreos, capítulo 11, versículo 29, dice, por fe pasaron el mar rojo, como por tierra seca, e intentando los egipcios hacer lo mismo, fueron ahogados. Nosotros no nos podemos poner a competir con nuestro Señor. ¿Oyó? Nosotros no nos podemos poner a competir con la gente que está buscando de Dios. Por eso es que hay mucha gente, por ejemplo, vea, lo que le pasó a los egipcios, ¿cierto? Cuando llegaron al Mar Rojo, ¿cierto? Cuando el mar se abrió. No vaya a creer que para que pasara el pueblo de Dios, el pueblo de Israel. Es que eso es una maravilla nada más de imaginarse ese momento. Yo no sé si alcanzan a ver en la parte de atrás, allí en la pantalla vemos como algo semejante a que vemos que el pueblo de Dios, cuando Él abre el mar, es que es algo que uno lo alimenta tanto, pastor, de pensar, de ver su gloria, de ver la maravilla, de ver el poder sobrenatural que Dios hizo ver a su pueblo y aquellos rebeldes que querían atacar al pueblo de Dios. Y si usted analiza, y analizamos bien las Escrituras, y vamos a ponerle cuidado, y no vaya a creer que bajó nuestro Señor de allá para tocar el agua, no. Utilizó a un siervo de él aquí en la tierra, para que con esa vara que él tenía, la tirara al mar.
y el mar se dividía. Entonces fue un siervo de él, o sea, que Moisés y Josué. por medios de un siervo aquí en la tierra, Dios hace maravillas también. Amén, amén, amén. De verdad que esto es algo para que usted... Es que la Biblia, la palabra de Dios, te lleva a unos fundamentos, te lleva a que mires y profundices la maravilla y el poder, la grandeza de Dios. Pastora, cuando usted me decía que Moisés y Aarón iba ahí, pero todavía no tenía los estribos del mandato. Iba Aarón Josué. y iba Aarón y Moisés. Eran los que iban. Entonces, cuando nosotros estamos hablando de esa gente, estamos hablando de la gente que utilizó, Que usó. la gente que usó nuestro Señor. También vea a José. José cuando estuvo en Egipto también fue un siervo de él, una persona que creyó al máximo esa fe que ese hombre tenía, una fe muy viva, ¿oyó? Y nosotros, analizando la escritura, podemos tener tan siquiera, no la misma fe, pero tan siquiera que semeje cualquier cosa. Y es que mire que dice que si tuviéramos fe como un granito de mostaza, que es algo pequeño, así debiera de ser nuestra fe. Pastora, vea, nosotros analizando las cosas de esos guerreros en esos viejos tiempos, en esos viejos tiempos, nosotros vamos a analizar, por ejemplo, Moisés, Aarón, Josué, José, Isaías, pues, Isaías que vea cómo murió toda esa gente, murieron y ellos sabían lo que le iba a ocurrir y nunca blasfemaron en contra de las cosas de Dios. Y aquí no sufrimos nosotros lo que sufrieron esa gente. Todavía por el momento... Y ya estamos quejándonos. Y nos estamos quejando. Todavía por el momento no hemos llegado a esas dificultades. Esas adversidades. Y todavía, pastora, vea, y tenga la plena seguridad que todavía nosotros podemos hablar claramente y tranquilamente donde quiera que andamos. Por eso, amigo, ese héroe, así como estos héroes que nos está presentando la palabra de Dios, que nos está mostrando de ejemplos a seguir, ese héroe también puede ser usted. Cuando nosotros estamos hablando de héroes, ¿verdad? Hay un héroe que es el que sobrepasa todo. Se llama Jesucristo. Amén. Cuando Jesucristo resucitó muertos, cuando Jesucristo le dio la vida, le dio la vista a los ciegos, puso a caminar a los cojos, hizo maravillas. Entonces nosotros, ¿por qué estamos ignorando de esas maravillas? La gente de afuera no se está dando cuenta de lo que el Señor hizo. Para eso no vino Él solamente para nosotros, vino para todo el mundo. Para la humanidad entera. Así que siga firme, no se aparte, busque de la presencia de Dios en medio de la adversidad, fe ante la adversidad. Pastora, vean, nosotros tenemos primero que todo poner la mirada en nuestro Señor Jesucristo. Cuando nosotros estamos mirando a nuestro Señor Jesucristo, nosotros tenemos una buena mirada, estamos mirando un buen blanco, estamos mirando el dador de la vida. Amén. Por eso nosotros las adversidades son controladas, contrarrestadas con ese ser que vive y reina por los siglos y de los siglos. Jesucristo. Así que adelante, amigo, adelante, hermano, que la fe mueve montañas. Para los jóvenes, las personas que no han visto estos programas o no han tenido la oportunidad de que le prediquen la palabra de Dios, le dejamos una invitación para que no se dejen vasallar por esas adversidades y pongan la mirada y tengan la fe a nuestro Señor Jesucristo, que es el que los va a sacar de todas esas cosas negativas que van ellos perfilados hoy en día. Y es que, pastor, vamos a hablar un poco nuevamente de Abraham, y es que Abraham fue un hombre que fue llamado para salir, obedeció, vivir por fe. Es algo maravilloso de ver a un hombre que nos da un ejemplo para nosotros seguir. Mire, cuando estamos hablando de Abraham, estamos hablando del padre de la fe. Abraham fue una persona que le creyó a Dios. Abraham, todo lo que el Señor le decía, el hombre le obedecía. Le obedecía. Entonces, mire usted una cosa, cuando él estuvo en Egipto,
cuando Abraham estuvo en Egipto, como se dice, cometió un error cuando dijo que la esposa era hermana de él. Pero mire usted una cosa, que ahí Dios estaba de por medio. Y Dios lo libró de todas esas cosas, que podía suceder. De todas esas adversidades. Entonces, nosotros, si estamos con Dios, nosotros también podemos, Él nos puede librar de todas esas adversidades. Por eso, pastor, nosotros cada día debemos de estar o dejar de estar preocupados por el afán de qué ha de comer, de qué ha de vestir, de tantas cosas que se vienen como prioritarias. Lo que pasa es una cosa, vea, que nosotros nos volvemos tradicionalistas. Y nosotros, hay veces que la tradición de nosotros es que el 24 de diciembre tengo que ponerme una muda de ropa y los pelados también. Y hasta desde 3-4 meses antes ya la tenemos comprada. Y si no la tenemos comprada, entonces vamos a empeñar el televisor, vamos a empeñar la nevera, vamos a hacer cosas que no debemos de hacer. Entonces, lo primero que nosotros tenemos que contrarrestar son esas adversidades, todas esas cosas negativas que nos están llegando a nuestras vidas, que nos están perjudicando. Nosotros tenemos que irnos apartando de esas cosas, pastor. Cada día trae su afán. Si analizamos las aves de los cielos, el Señor las viste, y mire cómo le alaban, porque de una manera especial ellos en su canto están adorando a Dios. Dicen que ellos no ciegan ni siembran, y dése de cuenta de que el Señor les da de comer todos los días de Dios. Así ahora es. Que son animalitos, ¿cierto? Ahora que nosotros fuimos hechos a imagen y semejanza de Él, nosotros tenemos que tener la plena confianza en nuestro Señor, que Él nos va a sostener, y así como nos ha sostenido, nos va a llevar hasta el final de nuestros días. Por eso, si analizamos la vida de Abraham, él salió a lo desconocido, pero de algo sí estaba seguro de él. Era quién lo había enviado, quién lo había mandado. Él sabía de dónde iba. ¿Quién le había dado la orden? ¿Quién le había dado la orden? O sea, él sabía que había dejado a su familia, pero el Señor le dijo así: váyase, déjese y deje a su parentela y váyase para allá. Viene usted una cosa, cuando estamos hablando de esa tierra bendita, o sea, dése cuenta usted lo que demoró él para llegar a la tierra que el Señor le estaba prometiendo. ¿Cuál es la tierra de Canaán? Esa tierra que hoy en día está en problemas, en dificultades, allá con Siria, allá está esa tierra cerquita de allá, o sea, son colindantes de Canaán. Entonces nosotros tenemos que entender que todo eso está pasando allá por la desobediencia hacia Dios. Rebeldía. Cuando nosotros somos rebeldes, entonces, ¿sabe qué una cosa? Él nos deja que nosotros nos estrellemos, porque como nosotros decimos, no, él respeta el libre albedrío. Bueno, vamos a dejar que nosotros nos estrellemos también. Entonces, caminar por fe, creer lo que dice Dios. Cuando nosotros le creemos a Dios. Y no ver lo que nuestros ojos ven. Exactamente, y entonces nosotros le creemos y ponemos la fe en una cosa que nosotros no estamos viendo, ¿cierto? Entonces Él se agrada de eso, porque cuando Tomás llegó y le dijeron que había resucitado, dijo que si no metía el dedo en la llaga, en lugar de los clavos y la mano en lugar de la espada, dijo que no creía. Entonces, ¿qué le dijo el Señor? El día que se le apareció que estaba él ahí, dijo: hoy sí, hoy porque me viste sí crees. Necesitamos gente que crea y que no vea. Entonces, que crea sin ver, pero que crea en fe. Pero nosotros tenemos que creer algo que no estamos viendo, pero tenemos que tener fe que nos va a venir. Amén, amén, amén. De verdad que qué tema tan precioso que hoy que estamos tocando. La fe ante la adversidad en situaciones difíciles de la cual estamos viviendo en estos momentos muchas personas, como otras personas pues no han tenido esa oportunidad o ese momento, pero de igual manera en algún momento de nuestra vida vamos a tener que enfrentar estas situaciones. Pastora, vea, yo veía un niño en una época. Sí. Teniendo mucho, tenía por ahí, ese niño teniendo mucho tenía 5 años. Teniendo mucho. Y ese niño evangelizaba a la gente como si hubiese un viejo. Se asentaba al costado de uno a hablarle de Dios. Y en ese tiempo yo todavía no había seguido las cosas de Dios. Y él evangelizaba a un muchacho. Ya un muchacho grande, y entonces el muchacho le decía que Dios no existía, pero
O sea, yo no sé si era de verdad que le decía o no. Al total de que el niño se paseaba, el muchacho estaba clavando alambre y el niño se paseaba por un palo. Vamos a que cuando él se dio el palo se le dio la vuelta, cayó para sobre el alambre y se reunió. Le dijo el muchacho grande al niño, le dijo, vea, te das cuenta que Dios no existe porque vea cómo te malograste ahí y él no te cuidó. Dijo, tan solamente a mí no me cuida. Él no fue que se descuidó, sino que estaba cuidando en ese momento a otro y yo estaba acá haciendo las travesuras, por eso no me dio la mano. Vea, pero qué maravilla de ese niño. Claro, claro. Entonces, aquí vemos que cuando tengo la sabiduría de Cristo, Él me va a enseñar, Él me va a guiar cómo manejar todo lo que Él mismo me ha entregado. Nosotros tenemos que ser responsables y agradecidos cuando Dios nos da algo y la responsabilidad más que todo. Ser responsable con lo que yo estoy recibiendo de parte de nuestro Señor. No ser abusivo, porque hay muchas veces que nosotros abusamos. ¿Cómo es el abuso? Las adversidades que nosotros manejamos se las penetramos a otra persona. Y nosotros no podemos ser piedras de tropiezo de nadie. Nosotros tenemos que tener la certeza de que con el mismo trato que yo trato a mis hijos, tengo que tratar a mi prójimo también. Dios bendiga sus vidas. Gracias por estar aquí con nosotros. Que la paz de Dios esté con ustedes. Para nosotros ha sido un placer llegar a sus hogares, a sus corazones y que Dios los bendiga ricamente.